Bienvenidos a, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy en una nueva sesión del Seminario de Programa Inteligencia Artificial y Sociedad PIAS. Gracias por su interés, gracias por haberse conectado y bueno, vamos a dar inicio a esta sesión que lleva por tema Machine Learning y Salud, casos reales. El coordinador, el doctor Gabriel Purón, se encuentra en este momento asistiendo a un evento en la Universidad Autónoma, pero en cualquier momento se une con nosotros. Y bueno, en esta ocasión nos van a presentar el tema la doctora Carmen Lancho Martín, que ella viene de la Universidad Rey Juan Carlos de España y se encuentra en estos momentos en el CIDE Región Centro, y el doctor Víctor Aceña Gil, también de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a darles el tiempo para que ellos comiencen a realizar su presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Marcela. Bueno, pues como bien ha dicho Marcela, vamos a hacer la presentación mi compañero Víctor y yo. Entonces voy a empezar yo hablando un poquito sobre el grupo y luego nos iremos turnando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pertenecemos los dos a la Universidad de Juan Carlos y dentro de dicha universidad al grupo de investigación que se llama DSLA, que es Data Science Laboratory. Y bueno, voy a empezar hablando un poquito sobre cómo es nuestro grupo, ¿no? Principalmente somos un grupo bastante multidisciplinar, con variedad de perfiles. No tenemos pues tanto matemáticos, estadísticos, computólogos, ingenieros de distinta diversidad, inclusive tenemos algún psicólogo, ¿no? Entonces, básicamente hacemos un mix de conocimiento que al final acaba siendo muy útil, ¿no? ¿Y a qué nos dedicamos? Pues sobre todo a la ciencia de datos, que más adelante explicaré con más detalle qué consiste, pero tenemos como dos ramas principales que son la ingeniería de datos y la analítica de datos, pues en función del perfil que tengamos, si somos más de tipo computólogos, si somos más de analítica de datos, ¿no? Pues tenemos esos perfiles. Nos dedicamos principalmente pues, a la educación, porque somos todos profesores de universidad, entonces gran parte de nuestra tarea consiste en pues, tanto dar en asignaturas, ¿no? En licenciaturas, en maestrías en la universidad, como a veces también damos cursos o seminarios, inclusive a veces con empresas. También nos dedicamos evidentemente a la investigación, como imagino que la mayor parte de los que estamos aquí. Y tenemos una parte que a veces pues, es un poco más diferencial quizá con otros grupos de investigación, que es de consultoría. Entonces, llevamos a cabo distintos proyectos con empresas privadas, también pueden ser empresas públicas, pero es un poco más estilo consultoría, como lo que pues, se podría hacer en cualquier empresa privada, y esto nos permite mantenernos bastante al día. Luego, pues a veces con alumnos que se han ido a trabajar directamente en las empresas, hemos mantenido contacto. Y esto también nos sirve pues, para no quedarnos, ¿no? Solamente en esa parte de investigación, sino poder ir transmitiendo también a nuestros alumnos todas estas partes que vemos más en la empresa. Entonces, justamente los proyectos que vamos a presentar hoy, mi compañero Víctor y yo, son justamente esos proyectos que hemos hecho en la vida real, con datos reales, más centrados en salud. Bueno, los perfiles ya hemos dicho un poco los que tenemos, ¿no? También tenemos físicos, que se me había olvidado, gente de ciberseguridad. Y bueno, tanto Víctor como yo tenemos un perfil muy parecido. Aquí tenéis nuestras fotos un poquito más jóvenes de lo que estábamos nosotros ahora. Y los dos somos, bueno, en inglés sería el Junior Assistant Professor. Creo que después de hablar con la gente de aquí del CIR y de Centro Geo, diría que la similitud aquí en México es profesor asociado, pero no lo tengo del todo seguro. Entonces, bueno, estamos como, digamos que no hace mucho nos sacamos en la tesis, ¿vale? Los dos nos sacamos el doctorado en tecnología de la información y las comunicaciones. Tenemos nuestro grado en matemáticas estadística, y luego además hicimos la misma maestría, que se llama tratamiento estadístico y computacional de la información. Entonces, bueno, al final tenemos un perfil bastante parecido de ciencia de datos, machine learning, matemáticas, estadística. Bueno, nos dedicamos entonces a la ciencia de datos. ¿Y qué es la ciencia de datos? Pues aquí tenemos en el gráfico de la izquierda un poco a lo que se refiere, que básicamente es esa intersección o esa mezcla entre lo que viene siendo esos conocimientos de computación, lo que aquí llamamos los hacking skills, luego los conocimientos de matemáticas y estadística, y una cosa que es muy importante, que es el conocimiento del dominio.
¿no? Porque nosotros al final, si contásemos solo con la parte del grupo de investigación, pues sí que tenemos esos conocimientos, ¿no? La mezcla de todos, pues de informática, de matemáticas y estadística, pero para hacer ciencia de datos, pues al final necesitamos un problema real, ¿no? Y necesitamos un experto que nos explique en qué consisten los datos, que nos dé su conocimiento y su expertise para que nosotros podamos seguir involucrando todo eso en el proceso del proyecto de ciencia de datos. Entonces, siempre nos guiamos por la rueda que viene a la derecha, que básicamente vemos que todo gira en torno a los datos y tenemos primero esa parte de business understanding, pues tenemos que entender con los datos que estamos trabajando. No es lo mismo trabajar con datos de ganadería que con datos de medicina, que con datos de satélites, ¿no? Entonces hay que involucrarse y tener siempre a ese experto en el dominio. Luego llegaría el hexágono amarillo, que es el que lleva la mayor parte del tiempo, ¿no? Y es toda esa parte de preprocesamiento, preparación de los datos, limpiezas, estructuración, bases de datos, comprensión, también esa parte del análisis de datos exploratorios que tan importante es. Luego pasaríamos a esa fase de modelado, más de modelos matemáticos, se evaluarían. Luego la parte de visualización, que también es muy relevante, sobre todo cuando trabajamos con otros partners que no son expertos, ¿no? O que no tienen no tanto expertos, pero esa formación como computólogos, como matemáticos, entonces hay que saber transmitirlo también. Y por último, el deployment, el despliegue en desarrollo, que no suele caer tanto de nuestra parte, porque, bueno, si al final va a ser para una empresa privada, pues son ellos los que tendrán que introducirlo en su sistema, ¿no? Y como veis, las flechas continúan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una vez yo termino un proyecto, al final esto ha cambiado, el modelo se puede quedar obsoleto, puedo sacar nueva información, me pueden haber surgido nuevas preguntas, entonces realmente el proyecto de ciencia de datos puede continuar y continuar, ¿no? Aquí simplemente ponemos algunos ejemplos de proyectos reales que hemos hecho, ¿no? Pues veis que el primero es el de datos de la salud, que es en el que más nos vamos a centrar, pero también tenemos proyectos con datos de ganadería para predecir ataques de lobos, para predecir cuándo una vaca se va a poner de parto. También tenemos ejemplos para ayudar en aplicaciones de móvil que se utilizan para personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, en temas de de ingeniería química con Repsol, con proyectos con Edison, de visión computacional. O sea, realmente vamos teniendo como distintas aplicaciones, ¿no? Vale, entonces vamos a centrarnos ya en lo que va la charla, que es más los casos salud. Aquí hemos puesto un mini resumen de distintos proyectos que tenemos, pero bueno, un poco por cuestiones de tiempo y por no dar mucha información y no enterarnos de nada, hemos seleccionado algunos de los proyectos que tenemos aquí, ¿no? Pero así a modo de resumen, los que no vamos a explicar son el primero, MedLab, que básicamente fue una tesis doctoral, que lo que pretendía es dar una evaluación de cómo de rigurosa y cómo de confiable son distintas páginas web de medicina en base a unos conocimientos que nos daban los médicos, ¿no? Pues porque al final todos buscamos ya en Internet, pero si no tienes conocimiento sobre medicina, pues no, un poco las bromas estas que dicen y los memes de Internet, de que buscas en Internet lo que te pasa y siempre te vas a morir, ¿no? Y luego otro proyecto que tampoco vamos a nombrar es el quinto, que es ATTRV, que es una enfermedad rara hereditaria. Bueno, pues también por temas de tiempo, pero básicamente teníamos unos datos de personas que eran portadoras de la enfermedad, versión asintomática, y luego los sintomáticos y un grupo de control. Y queríamos, sé que pretendía estudiar, pues qué hacía, que tanto que esa enfermedad progresase como que esa enfermedad se despertase, ¿no? Cuál podría ser un trigger de esa enfermedad en la gente que era portadora asintomática. Bueno, ya os voy a dejar con mi compañero Víctor para que os empiece a comentar el primer proyecto. Perfecto. Muchas gracias, Carmen. ¿Comparto yo pantalla y eso? Perfecto. Sí. Espera, que esto ha sido... vale. ¿Puedo compartir solo la presentación o no se puede? No sé, tú prueba y a lo que veis. Si no, Venga, sigo pues compartiendo yo. No, no hay problema. Es que no sabía si era propio de la aplicación o... Sí, puedes Pues compartir, doctor. sí, voy. Comparto. Ventana, esta, compartir. Y ahora voy a cerrar aquí y aquí. No sé cómo maximizar esto. Creo que es control L, ¿no? En Windows. Breve. ¡Ay, Dios! ¿Sí? ¿Veis? ¿Qué veis? Vemos, vemos. ¿Sí? Sí, la Vale, presentación. perfecto. Pues ya está.
Entonces, es que yo ahora he dejado de ver nada. Entonces, desconozco vuestras caras ahora mismo. Bueno, pues vamos con la primera, con el primero de los proyectos que tratamos hoy, que es el de las camas inteligentes, ¿no? Pues este es un proyecto que se ha desarrollado con Pixel Labs, que es la empresa con la que colaborábamos para desarrollar un sistema avanzado para la mejora del descanso, esencialmente. Es un poco el resumen de todo lo que pone ahí. Este proyecto, como bueno, es de los más sencillos dentro de los proyectos que se pueden abordar en ciencia de datos, que llevan a un modelo funcional que se puede emplear, ¿verdad? ¿Por qué es de los más sencillos? Por el diagrama que veis aquí ahora mismo. Bueno, a la izquierda pone los módulos exactos que se tratan y a la derecha un esquema que creo que nos va a ser bastante más útil. Entonces, aquí partimos de una aplicación de móvil que es la que nos permite configurar, ajustar y recoger información del usuario. Tiene el usuario esa aplicación. Y de ahí podemos obtener los datos de la cama, como os digo, de los usuarios. Los datos de la cama en este caso eran fundamentalmente presiones de unos tubos que disponían las camas, los cuales se podían ajustar y que además tenían sensores que recogían el movimiento, ¿verdad? De los usuarios se obtenía distinta información personal, como pueden ser altura, peso, si había, por ejemplo, consumido alcohol, fumado o cualquier otra incidencia previa al sueño, y etcétera, para tenerlo en cuenta. Toda esta información se preprocesa, es el primer módulo de procesado, y se consolida en una base de datos que aquí se suele denominar base de conocimiento. Después de esto se procesa la información de nuevo para introducirla en el sistema de inteligencia artificial o en nuestros modelos, distintos modelos de machine learning que conforman un sistema completo de inteligencia artificial. Y esto informa al usuario y se retroalimenta con la información del usuario. Por eso esa doble flecha que va y vuelve en ese caso, ¿verdad? Entonces, me vais a perdonar. Vale, sí. Aquí podemos ver distintos niveles de presión en función de si es hombre, mujer, su condición de peso, o sea, si tiene exceso de peso, si tiene un peso normal, si tiene un peso bajo, de las distintas configuraciones que tienen los usuarios. Antes de que se me olvide, voy a decir que uno de los principales usuarios de este sistema era el equipo de fútbol nacional de México. O sea, es la primera vez que puedo, digamos, disfrutar de que en el mismo país donde lo cuento sea de ahí el equipo nacional. Y la mayoría de los datos venían de ahí, de hecho, del equipo mexicano de fútbol. Entonces, aquí, como os digo, la principal información que teníamos son las presiones. Y un algoritmo que ya es verdad que este no lo calculamos nosotros, que estaba predefinido, pero estaba muy estudiado con distintos artículos, calculaba una escala de lo bien o mal que había dormido el usuario. Entonces, con ese algoritmo, nosotros extraíamos una puntuación y con esa puntuación es con la que entrenamos nuestros modelos de machine learning, ¿verdad? ¿Y qué modelos obteníamos? Pues aquí el primero, y es el que más gustó y de hecho el que primero usaron y con el que más contenta estaba la empresa, es este algoritmo que llamamos algoritmo de día cero. Es decir, tú comienzas a usar ese colchón inteligente, esa cama inteligente, y dices, vale, empiezas de cero y no sabes cómo tienes que configurarlo para maximizar, entre comillas, tu sueño, tu calidad de sueño, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos ahí fue entrenar un algoritmo que evaluaba tus similitudes con otros usuarios y te ofrecía una configuración lo mejor posible, no diré óptima, que entre matemáticos decir óptimo es difícil de gestionar. Te ofrecía
una configuración buena a priori para tus características físicas. Y luego hay un algoritmo de calibración que lo que hace es que ajusta esas presiones en función de tu respuesta, tu calidad del sueño y tu feedback, ¿vale? Creo que aquí acaba. Sí, este es el primer proyecto, como os digo. De los más sencillitos, bueno, Carmen va a contar uno más sencillo a nivel implementación, pero con un impacto mucho mayor, por suerte. Pero esto es un proyecto end-to-end, de inicio a fin, que se implementó junto con la empresa y que hasta hace poco, que teníamos bastante contacto con la empresa, sabíamos que se seguía utilizando. Entonces, estamos muy contentos con eso, con esto. De hecho, luego tuvimos un segundo proyecto en el que, además de unos colchones, diseñaron unos toppers para los colchones, que es una parte que se pone encima para que cualquier colchón fuera inteligente, pero de forma mucho más barata. Y además se añadía información biométrica, etcétera. Ahí también obtuvimos buenos resultados, pero digamos que el grueso del proyecto fue resolviendo de inicio a fin. Y ahora vamos con, yo creo, y no me equivoco, que es el más complejo de largo de todos los que hemos realizado. De hecho, VR Cardio, cuando yo inicié este proyecto, yo no estaba en la Rey Juan Carlos, estaba en la empresa que diseñó este proyecto, que se llama Spicatec. Era el jefe de ciencia de datos de allí, pero colaborábamos estrechamente con la Rey Juan Carlos. De hecho, a mí me ficharon, entre comillas, directamente antes de acabar el doctorado, justo. Entonces, bueno, esto es un proyecto con financiación europea, mucha financiación, que ha obtenido la segunda ronda de financiación también. O sea, es un proyecto muy, muy grande, sobre todo porque es muy ambicioso, porque este proyecto está destinado a detectar y tratar arritmias de manera preventiva a ser posible, y cuando ya no es preventiva, esta forma, pues hacerlo de la mejor manera posible, ¿vale? Con la mayor información a día de hoy. Porque ahora mismo, por contextualizar, las arritmias se detectan en un electrocardiograma habitual, pero digamos que se afina, se sabe exactamente qué tipo de arritmia, y a veces no lo saben muy bien, y se trata con una operación, que es un cateterismo. Te introducen un catéter normalmente por una pierna, por la femoral, o creo que era la femoral, y llegan hasta tu corazón, introducen un sensor, un catéter dentro de tu corazón, y ahí van tocando cada parte y van reconstruyendo tu mapa cardíaco en directo, absolutamente en vivo. Y en ese momento es en el que deciden qué partes quemar o no para normalizar la función eléctrica del corazón, que es un poco la única solución que hay a día de hoy para curar una arritmia, que es quemarte parte del tejido cardíaco y ya. Por supuesto, nosotros no abordamos esa parte, imposible, no somos médicos y estamos muy lejos de poder atajar algo similar con inteligencia artificial, con nuestros conocimientos, vamos, muy lejos, no, imposible. Pero lo que aquí se quiere diseñar es un sistema sobre todo preventivo y que ayude a esa navegación cardíaca previa al electrocardiólogo, que son los cardiólogos especialistas en estas problemáticas, son electrocardiólogos. Entonces ahí queríamos diseñar un sistema no invasivo que fuera capaz de reproducir la actividad eléctrica del corazón solo a través de la actividad eléctrica del torso, y luego llevarlo además a un sistema tridimensional holográfico para una visualización adecuada por parte del electrocardiólogo, para que fuera capaz de casi introducirse en el corazón de forma directa. Entonces, os voy a explicar un poco
un poco solo, porque si no dejo a Carmen sin tiempo. Carmen, ¿estás por ahí? ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo. Con 10 minutos, o sea, si te dejo a las 8, ¿te vale o corto un poco antes? Hombre, Bueno, a déjame por tus... lo menos 15. Vale, sí, por eso, que en principio sin problema. Lo digo por contar, ya que ya he hecho toda la introducción y todo esto, contarte un poco más rápido. En 5 minutitos lo puedo contar. Y seguramente queden dudas. O sea, luego, por supuesto, en la fase de preguntas, pues ya ampliamos. Entonces voy a pasar un Vale. poquito rápido por cómo es No, este pero tiene, o workflow. sea, todavía Sí, tienes tiempo. Quiero decirte, le puedes dedicar sí, 15 sí. minutos sin problema. Vale, no, tranquilidad, ya luego nos Vale. extendemos. Que como hemos empezado en media, llevamos ya 20, que haya tiempo de preguntas. Vale, os cuento un poquito cómo es este sistema en global. Por supuesto, he quitado toda la información técnica, que era una locura. Era un gráfico como el de las camas, pero a lo bestia. Os podéis imaginar que esto es increíblemente complejo. Todo el tema de operaciones, software y sistemas, bueno, que a mí me quedan un poco lejos, pero que debía conocer como persona que trabajaba aquí realmente, porque como responsable de ciencia de datos o el que desarrolla un módulo solo, da igual, te tenías que entender con todo el mundo porque esta empresa es pequeña y era una startup en la que todos trabajábamos codo con codo. Entonces, hay una primera parte de adquisición de datos, donde recogemos todas estas señales. ¿Esto cómo se hace? A través de un chaleco. O sea, hubo un diseño de un chaleco con electrodos. De hecho, fuimos en varias ocasiones a la empresa que nos estaba diseñando el textil, la parte del textil, porque una de las premisas es que fuera cómodo. Porque más allá de usarse en una consulta o tú en tu casa, se quería extender esto a un uso cotidiano, ¿verdad? Que pudiéramos llevar esto, pues no sé, cuando entrenamos, en trabajos complejos como puede ser un conductor que tenga muchas horas, un piloto de avión o cualquier trabajo de este tipo que requiera una concentración durante mucho tiempo, que al final requiere un esfuerzo físico y conlleva un desgaste importante, que pudiera ser traqueado a largo plazo, y esto no se puede hacer con un armatoste horrible. Entonces, el sistema de adquisición de datos consistía en este hardware por un lado y el software que extrae esa información. Luego hay una parte de modelado, de procesado de esa señal. O sea, aquí tenemos esta parte de telecomunicaciones, donde hay que identificar que la señal sea correcta, corregir tendencias, quitar outliers, filtrar, o sea, limpiar la señal en general, detectar si algún electrodo se había estropeado o la información no era lo suficientemente buena en algún tramo, que pasaba mucho porque teníamos 32 electrodos. Entonces es un problema importante. Una vez teníamos todo esto, se pasa a la parte del problema inverso. El problema inverso se conoce así como el problema inverso de la electrofisiología, porque es calcular una inversa, ¿vale? Que es básicamente calcular las conductividades del corazón, o sea, del cuerpo, que transportan la electricidad del corazón al torso. Porque podemos, simplificando muchísimo, considerar que el corazón es un dipolo eléctrico y que esto pues genera un campo magnético y por lo tanto tiene una electricidad que se proyecta, entre comillas, al torso, que es lo que la información que nosotros recogemos. O sea, recogemos la, eh, la electricidad del corazón de manera indirecta a través del torso. Una vez resuelto esto, lo que hacíamos era colocar el corazón. ¿Y por qué lo hacemos al revés? Porque realmente es una fase iterativa, es un 3-4, 3-4, 3-4, 3-4. Resolvemos el problema inverso, calculamos dónde está el corazón, lo volvemos a resolver para reajustar el corazón y la posición, y así hasta que minimizamos los errores y decimos, vale, creemos que el corazón está en esta posición y rotado de esta manera. Era posicionar, trasladar y rotar, ¿vale? Y luego, una vez ya teníamos todo eso resuelto, disponíamos de varios modelos, pero bueno, de uno en concreto que funcionaba bien, para identificar qué tipo de arritmia tenías. Y además, en una fase
digamos, embrionaria cuando yo me fui, y ahora sé que ya está muy consolidada, pero cuando acabó este proyecto, claro, esto por supuesto ha seguido, la empresa sigue viva, recogiendo financiación y desarrollando esto. Lo que se hacía era ya a mayores, sobre la superficie del corazón, localizar exactamente la fibrilación auricular, que era cuando el modelo daba que era fibrilación auricular, que os imaginaréis que arritmias hay muchísimas, calculábamos la posición de esto, que era el objetivo último de este proyecto, abordar la fibrilación auricular, porque el anterior modelo que predecía todo tipo de arritmias se hizo a mayores, no fuera del scope del proyecto, pero nos vinimos arriba, digamos, y salió medio bien. Así que este es uno de los prototipos, que diréis, vaya cacharro, efectivamente, este es el segundo prototipo que se hizo y por supuesto se ha mejorado muchísimo, los cables van por dentro, la batería, esa cosa que cuelga ahí a la izquierda de mi compañero, es una batería enana que ahora se pone aquí encima del hombro. Y eso que veis a la derecha son los 30 y pico electrodos que recogen la información. Este es el módulo de procesado de la señal, donde, pues bueno, sigue este pipeline, o sea, para que veáis que es una complejidad muy grande. Se detectan outliers, se corrigen la línea base, se hace un análisis de electrodos para ver cuáles están rotos o tienen mucho ruido, que a veces pasa, se te despega un poco, se mueve, entonces esos generan ruido, otros están rotos, entonces están planos. Se selecciona una parte porque para resolver el problema inverso, que es lo que necesitamos para calcular la actividad eléctrica en el corazón, solo necesitamos un cachito, o sea, no necesitamos 24 horas, necesitamos unos segundos de actividad eléctrica, luego se quita el ruido y se corrigen las tendencias. ¿Qué necesitamos para esto? Pues eso es un gran hándicap. Necesitamos la geometría del torso y la geometría del corazón. Entonces, en una fase 1, la geometría del torso solo la podíamos obtener mediante unas fotos, ¿veis? Ese soy yo, de hecho, mediante unas fotos y procesarlas con redes neuronales profundas, que son este sistema NERF que aparece aquí, que te modela a partir de fotos en plano. Tú hacías, creo que eran 4 o 5 fotos en distintos ángulos y te daba un modelo. Entonces ya teníamos la geometría del torso. Automáticamente se cortaban los hombros, el cuello, la cadera, y ya teníamos esa geometría donde sabíamos que estábamos proyectando los electrodos. Y luego, claro, necesitamos corazones. Pues con otra vez una herramienta de Deep Learning que está generada por NVIDIA, súper potente, que se utiliza para segmentar todo tipo de órganos, pues segmentamos un montón de corazones con la participación de 3 hospitales de España, no de Madrid colaborábamos con 2, pero incluso de Marbella, o sea, muchos hospitales se unieron aquí, nos dieron información, por supuesto, absolutamente protegida, que no podía salir de ahí, sobre pacientes, electrocardiogramas, como os digo, sobre todo tags para obtener corazones, y ahí teníamos una base gigante de corazones segmentados. Entonces, con estos corazones segmentados, pues resolvíamos este problema inverso. En plan de, estimábamos cuál era el que más se parecía y comenzamos a desarrollar, que eso no acabó por desarrollarse, un sistema que deformara una pelota y acabara construyendo un corazón. ¿Vale? Esto se incluyó en este ida y vuelta que os comento del problema inverso. ¿Veis? Esto es una estimación del método que usamos para resolver el problema inverso con los mapas de activación, que es lo que se llama, como se ve la capacidad eléctrica, el funcionamiento eléctrico del corazón. Este es el que implementamos nosotros y utilizamos, y los errores eran minúsculos, absolutamente aceptables por la electrocardióloga que nos supervisaba. Y aquí es el sistema que os comento que utiliza este sistema inverso para posicionar y orientar el corazón. Entonces nosotros utilizábamos el que de base se parecía más al tuyo, lo colocábamos, o sea, primero había un posicionamiento y luego unos giros, traslaciones y rotaciones. Posicionamiento inicial, por supuesto, el más probable. Y a esto, y es lo que estaba en desarrollo, se unió la deformación continua del corazón, que entraba como otra parte de este proceso, muy complejo, como digo.
Además, se utilizó de nuevo Deep Learning. Como matemático me duele tener que usar tanto Deep Learning, pero es cierto que era lo que mejor funcionaba, con diferencia. Utilizamos una versión simplificada de por suerte, porque era excesivamente complejo para nuestro problema, donde se detectaban, creo que eran 14, 20 tipos de arritmias distintos. Y una vez teníamos localizado cuál era, si era fibrilación auricular, utilizábamos de nuevo procesado de la señal con armónicos, etcétera. Aquí no puedo entrar muy en detalle porque esto lo empezamos a hacer al final, fue cuando yo me fui y además lo llevaba el jefe de mates aplicada, que se le da bastante mejor las matemáticas puras que a mí, que realmente era lo que requería esto, matemáticas puras. Y ahí se localizaba en lo que podría ser, vuelvo a esta, para decir que, pues en este caso, por ejemplo, sería la zona roja, es donde se localiza la arritmia, ¿verdad? La fibrilación auricular y la superficie que acogía esa fibrilación, que es donde el corazón está funcionando mal, digámoslo así. Y por último, el sistema de visualización, que ni mucho menos es lo menos importante. Con este sistema eras capaz de ver exactamente cómo estaba funcionando el mapa en el torso, cómo esto se reproducía en el corazón y te podías ir electrodo a electrodo, a evaluar, etcétera, girando el corazón. O sea, esto tiene unas gafas de realidad virtual, por supuesto. Y esto sobre todo no, aparte de funcionar aquí, se diseñó también para dar clase. O sea, esto lo usaban médicos, vamos, Cabrera, que es el cardiólogo de los dos más famosos que hay en España, era con quien colaboramos en la Quirón, lo utilizaba para dar sus clases online. Entonces era muy útil a nivel docente y a nivel usuario clínico, por supuesto. Y con esto ya acabo, Carmen, perdona, al final no me he podido contener, pero creo que tienes tiempo para contarlo. No, Problema, discúlpame. no pasa nada. Vale, pues deja de compartir, que si no, no puedo compartir yo, por Sí, favor. ¿cómo, Ah, cómo lo quito? He dejado ya, ya ¿no? está. Sí, yo creo que ya se ve Ah, la vale. mía, ¿no? Sí, vale. Sí, Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Voy a continuar yo con el siguiente proyecto que lo hicimos con la Red Nacional de Fractura de Caderas, ¿no? Imagino que en otros países ocurre igual, pero en España hay una Red Nacional de Fractura de Caderas. Y digamos que en este proyecto vamos un poco a todo lo opuesto de lo que ha contado Víctor. Este proyecto es bastante sencillo, con modelos sencillos, porque estábamos también muy condicionados por el sector en el que estábamos, ¿no? No era tanto como el que ha contado Víctor de señales del corazón, sino que estábamos trabajando directamente con médicos que querían aplicarlo en su día a día. Y esto también, ¿no? Para dar un poco más de importancia al conocimiento del experto en el dominio, teníamos que hacer cosas que los médicos entendiesen, que ellos pudiesen explicar. Entonces, digamos que estamos un poco en el otro lado de la balanza, ¿no? Entonces, la Red Nacional, tuvimos un proyecto con la Red Nacional de Fracturas de Cadera y el Hospital Universitario Fundacional Corcón, que está en Madrid, porque querían predecir cuál era la capacidad de la marcha una vez que personas mayores de 75 años se habían roto la cadera, ¿no? Querían ver, pues, en función de los tratamientos que tenían o los problemas que iban surgiendo, el tipo de fractura, las condiciones en las que había sido la fractura, la operación y el posoperatorio, ver cómo se recuperaban tras un mes de la fractura para ver qué se podía mejorar, ¿no? Y cuál era su probabilidad de recuperación. Entonces, básicamente este era el gran objetivo, ¿no? Pues vamos a coger datos sobre distintas personas, todas mayores de 75, de cómo se han roto la cadera, pues el tipo de fractura, luego el tiempo que han estado en el hospital, cuándo se les ha operado, cuándo se han podido levantar, si tienen demencia, cuál era su capacidad previa de deambulación, cómo ha ido evolucionando, y predecir un mes después cómo esto había evolucionado, ¿no? Para saber un poco cuál era la probabilidad de su recuperación. Entonces, como cosas clave que tenemos, pues que estamos trabajando con médicos a un nivel que ellos quieren utilizarlo en su día a día y necesitan explicar los resultados y necesitan entenderlo, ¿no?
Vale, entonces, inicialmente teníamos como 31.882 pacientes, la verdad es que eran muchísimos, muchísimos datos, que esto siempre es una alegría, ¿no? Porque acaba, luego no todos acaban funcionando. Y bueno, por los criterios de inclusión y exclusión que podéis ver aquí, algunos pues había que quitarlos, o bien porque fallecían, o bien porque no se pudo hacer el seguimiento de 30 días, o bien porque tenían algún tipo de enfermedad que podía meter ruido, otros porque no eran capaces de andar, o llevaban mucho tiempo postrados. Entonces, este tipo de pacientes no nos servían. Entonces, al final, simplemente, bueno, teníamos 25.607 pacientes, que de nuevo sigue siendo bastante, por lo tanto, nosotros muy contentos, ¿no? ¿Qué tipo de datos teníamos? Pues factores sociodemográficos, como por ejemplo la edad, el género, y luego cuál era su situación de deambulación antes de la fractura, ¿no? Pues no es lo mismo una persona que necesita un bastón o que necesita apoyo para poder caminar, para subir escaleras, en suelos que no son planos, ¿no? Que tienen cierta pendiente, tienen más problemática, a personas que son totalmente independientes a pesar de tener 80 años, ¿no? Luego el estado cognitivo, si tenían demencia, si tenían algún otro tipo de comorbilidad, ¿no? Porque esto siempre puede afectar, aunque sea más probable que te recuperes mejor, que te recuperes peor. Luego algunos factores sociales, como por ejemplo dónde vivían, si vivían en casa, si vivían en una residencia, en un hospital especializado, el tipo de fractura, el tipo de cirugía, de anestesia. Luego, el tiempo que tardaron desde que se rompieron la cadera hasta que pudieron operarles, cuánto fue el tiempo total que estuvieron en el hospital, y luego algunas complicaciones posoperatorias que pueden sufrir, como ultrasorpresión, si les permitían carga autorizada, que era como pues que se levantasen cuanto antes o que tuviesen que ir con más apoyo, ¿no? Entonces, esta era un poco toda la información que teníamos. Con respecto al target, que es lo que queríamos realmente predecir, es lo que se llama esta variable FAC, que es la categoría de desambulación funcional por su parte, ¿no? Entonces teníamos 6 categorías que van desde que no andan nada, que esos eran pacientes que se excluían, hasta que eran totalmente independientes, ¿no? Entonces, a raíz de aquí, fuimos construyendo distintos targets. Entonces, aunque parece que teníamos muchos datos, si os fijáis, no teníamos aquí tantas variables, ¿no? Y luego estas variables las recogían los médicos. Y digamos que los médicos, muchas veces, pues, por un tema de tiempo, ¿no? De que tienen muchos pacientes, realmente no podían llegar a recoger toda la información bien. Por ejemplo, hay una variable que era demencia, que para recogerla tenían que pasarle un cuestionario a los pacientes, y era un cuestionario de varias preguntas, y recuerdo que era la variable con más datos faltantes que teníamos, como un 40 o un 50%. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los médicos, por una cuestión de tiempo, no le pasaban el cuestionario, ¿no? Entonces, realmente no llegábamos a tener tantísimas variables, no teníamos muchos datos, pero no tantas variables. Entonces, hicimos distintas aproximaciones para definir el target. Hicimos un target binario, porque evidentemente pues uno quiere poder predecir si pasas al mes, estás de la categoría 0, en la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, pero ese modelo es más complejo, ¿no? Entonces hicimos un modelo binario que era predecir cuál iba a ser esa recuperación de la marcha de una manera aproximada, que era pues si te recuperas si tienes un FAC mejor o similar al anterior, y no te recuperas si pues empeora, ¿vale? Luego hicimos una versión con 3 targets y luego una versión con 6 targets, ¿no? Donde ya nos metíamos en modelos más versión nominal, versión ordinal, porque evidentemente hay un orden de cuanto más alto sea el FAC, estás mejor. Entonces hicimos todas estas pruebas, ¿no? De hecho, también probamos muchos tipos de modelos, pues revisión logística en el caso binario. Luego, cuando pasábamos a un target multiclase, pues ya nos poníamos en versión nominal, en versión ordinal, árboles de decisión, vectores, máquinas de vector soporte, random forest, XGBoost. ¿Qué pasaba? Que en realidad los modelos tenían resultados un poco similares, por esto que os decimos de que había muchas observaciones que tenían los mismos valores, pero con distintas capacidades de marcha y distintas recuperaciones, ¿no? Por eso decimos de que realmente la cantidad de variables no era muy buena, se notaba que faltaba información. Entonces, un poco juntando todo esto y el dominio en el que estábamos y esa necesidad de que los médicos entendiesen bien los modelos, nos decantamos por el modelo de regresión logística, ¿no? Dentro de que todos funcionaban bastante parecido, pues un modelo sencillo siempre es mejor, y encima con un modelo
de radiología logística podíamos sacar todo lo que son odds ratios que los médicos entienden bastante bien y les sirven pues tanto para explicar a pacientes como para transmitir la información entre ellos, ¿no? Entonces lo elegimos sobre todo pues, por rendimiento y por el dominio en el que estábamos y esa parte de interpretabilidad y de sacar el tamaño de los efectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sacábamos ratios bastante interesantes como que el hecho de que tuviesen carga autorizada lo antes posible hacía que las opciones de recuperarse fuesen 6,71 veces más alta en pacientes que sí que tenían esa carga autorizada, ¿no? Y luego también vimos, por ejemplo, que por cada año que aumentaba la edad del paciente, esto hacía que las opciones de recuperarse bajasen en torno a un 5%, ¿no? Pues, bueno, algunas cosas que eran esperables, como el tema de la edad, pero, por ejemplo, lo de la carga autorizada, que es pues que según te operan pronto puedas levantarte, ese pronto lo determina el médico, por supuesto. De nuevo, nosotros aquí no somos expertos, nos guiamos por ella, pues te ayudan un poco a que el cuerpo ya empiece esa recuperación. Sobre todo, como queríamos centrarnos mucho en esta parte de explicabilidad, porque ellos sí que querían introducir este modelo en el día a día, ¿no? Porque al final, pues, la ruptura de cadera aparece en casi todas las personas mayores, ¿no? Es muy probable, ¿no? Es una de las dolencias que más ocurre. Entonces, para un poco poder ellos transmitirlo y que se utilizase y fuese más cómodo, buscando esta explicabilidad, hicimos una calculadora como una especie de dashboard, pero bueno, eso ya tiene un tiempo y digamos que no es la más bonita, pero bueno, la vamos a ver porque sí que es verdad que a ellos les resultó bastante útil y les sirvió tanto para comunicación como para docencia. Sobre todo se centra en esta parte de explicabilidad, porque una vez que teníamos el modelo que resultó útil, ¿no? Y de hecho ellos también pues, lo tienen implementado y lo tienen colgado en su página web, nos planteamos que, oye, pues ha salido que este paciente con estas características, su probabilidad de recuperación al mes de la operación es, imagínate, es de un 25%. Oye, pues es interesante saber qué podría hacer yo para que sea mayor, ¿no? Y eso es justamente lo que hicimos en esta calculadora. Entonces, aquí simplemente tenemos un poco una pequeña explicación, luego el artículo que salió a raíz de esto. Una explicación de las variables, como veis, sí, 25.000 pacientes, pero las variables que tenemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, no tenemos realmente tantas variables, ¿no? Cuando sí tenemos alguna variable sobre comorbilidad, ¿no? Un poco de qué otras enfermedades tiene el paciente, pero a la vez es solo como una visión muy general, ¿no? No es lo mismo que tengas diabetes, sobre todo a ciertas edades, a que a lo mejor lo que tengas es, yo qué sé, pues un glaucoma, ¿no? Vale, entonces aquí lo que hicimos fue poner todas las variables que finalmente entran en el modelo, que son la mayoría porque tampoco teníamos, y uno pone los detalles del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con 80 años, luego de movilidad basal, aquí, ¿no? Simplemente seguir escogiendo, es una calculadora muy, muy sencillita, pues dependiente, que sí que tenga deterioro cognitivo, ASA es como el nivel de comorbilidad de distintas enfermedades, pues cuanto más alto es peor. Veis que algunas variables tienen la opción de desconocido porque esto que hemos comentado antes, realmente no podían recoger toda la información de todos los pacientes, entonces el nivel desconocido aparece en muchas variables. La demora quirúrgica, que es cuánto tiempo tardan en operarle, pues supongamos que más de 24 horas. Sedestación precoz, que es lo que decíamos, de poder levantarse cuanto antes, vamos a poner que no. Ubicación al alta, que es cuando ya le dan el alta a donde se va el anciano, pues vamos a poner, por ejemplo, que se va a residencia. Tipo de fractura, bueno, aquí nosotros no controlamos, pero eran las fracturas que los médicos nos describieron, y la descarga si desarrollan úlceras por presión. Entonces aquí si le damos a calcular, nos sale un gráfico que lo que nos dice es, pues nos agrupa a los pacientes por nivel de recuperación, vemos que hay algunos que tienen una probabilidad muy bajita, otros baja, media, alta, y nos sitúa a nuestro paciente con su intervalo de confianza justo en el grupo de probabilidad baja. Y nos dice, pues la probabilidad de recuperación del paciente es del 24%, con un intervalo de confianza al 90% de más o menos 6. ¿No? Y también nos da el detalle de el grupito en el que caes. Nos dice, este paciente se encuadra en el grupo de pacientes con probabilidad baja de recuperación. Este grupo representa un 8,6% del total de la base de datos. Y entre los pacientes de este grupo, un 35,4% se recuperó. Entonces tenemos un caso en el que el paciente vemos que tiene una probabilidad baja de recuperación de la marcha al mes de la operación. Y aquí es donde hicimos esta parte de explicabilidad, donde nos aparece ya de manera automática
las características de dicho paciente, ¿no? Con los valores que hemos ido escogiendo nosotros. Y ahora, si nosotros nos planteamos, oye, este paciente tiene una probabilidad del 24% de recuperación, ¿qué podríamos hacer nosotros para que mejore? Pues imaginad que yo, digo, pues quisiese por lo menos una probabilidad del 35%. Le damos a calcular y haciendo un poco, utilizando técnicas de explicatividad de Machine Learning, técnicas de contrafácticos en este caso, buscando en la base de datos, llegábamos a estas conclusiones, ¿no? Que nos dice, pues pacientes similares al anterior que presentaron una probabilidad de recuperación mayor del 35%, que es el valor que hemos puesto aquí nosotros, pues nos dice, si hay pacientes con características similares a este que tuvieron una probabilidad del 36%, sí se levantaron en las primeras 24 horas. Esta probabilidad es del 60% para aquellos que fueron trasladados a su domicilio y del 52% para aquellos que fueron trasladados a una unidad de recuperación funcional. Aquí lo que estamos haciendo simplemente es buscar contrafácticos en la base de datos, que es, hemos buscado aquellos pacientes con características similares a este paciente, intentando, como tenemos muchos pacientes, pues cambiando una variable, porque se pueden ir cambiando más, pero la idea es que sea lo más parecido posible. Entonces, básicamente aquí buscamos qué cambio de una variable que es factible cambiar, porque pues yo no puedo decir pacientes más jóvenes se recuperaron con mayor probabilidad, porque yo no puedo hacer que el paciente tenga menos años, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que fijar las variables que podemos cambiar y las variables que son inamovibles, ¿no? Como si el paciente era hombre o mujer y eso afectaba, pues tampoco lo puedo cambiar. No vamos a cambiarle de sexo para que se recupere más, porque eso es irreal. Entonces, haciendo ese cambio univariante, pues encontrábamos en algunos casos, en otros nos dice, pues no hemos encontrado mejoras para este paciente. Entonces, esto también ayuda a los médicos a que ellos en su día a día digan, vale, pues sabemos que es importante que se operen lo antes posible. En este caso no ha salido, pero estudiando en general las variables que salían, pues sí veíamos que la demora quirúrgica afectaba negativamente, ¿no? No es lo mismo que tú te rompas la cadera, sobre todo en personas ancianas, y estés postrado en una cama 2 días, a que te operen según llegues, o a que estés postrado 5 días porque te haya pillado un festivo o haya pasado lo que sea, ¿no? Haya habido un superaccidente. Luego, que cuanto antes empezasen a moverse mejor, y también había un impacto muy positivo de aquellos pacientes que, dado cuando le daban el alta, se iban a domicilio o se iban a una unidad de recuperación funcional más que a una residencia, ¿no? Porque al final en una residencia, quizás de los registros con los que contábamos, pues había menos personas cuidando a los ancianos que pues, si va a casa con sus familiares, ¿no? Entonces, aunque es una calculadora bastante sencilla, pues sí que les sirvió, y es un poco lo que ha dicho el doctor antes, ¿no? Es un modelo sencillo, es verdad que se probaron muchas opciones, pero al final esto era lo mejor, pero siendo un modelo que es sencillo, que es bastante transparente, a ellos les resulta útil y sí que tiene un impacto bastante positivo, ¿no? Ya para terminar, que no me quiero enrollar, bueno, esta simplemente es una imagen del artículo que se publicó. Hicimos también, como todos, yo creo, en la pandemia, ¿no? Que intentamos ayudar y poner nuestro granito de arena. Esto lo voy a contar rápido para no pasarnos de tiempo. Bueno, seguro que todos visteis que muchas universidades o inclusive periódicos como el New York Times o distintas instituciones fueron desarrollando dashboards o cuadros de mando para hacer un seguimiento, ¿no? del COVID. Yo creo que uno de los más conocidos fue el de la Universidad Johns Hopkins, de la cual muchos íbamos descargando más información. Entonces nosotros, a un nivel más pequeñito, claro, intentamos ayudar en la medida de lo posible y lo que hicimos fue desarrollar una serie de informes, tanto diarios como luego ya mensuales o semanales, según iba avanzando la pandemia, en base a, bueno, pues la información un poco básica, que era pues, el número de personas que te cogían la enfermedad, número de fallecidos, número de personas curadas, ¿no? Era un poco lo que teníamos, y definimos unos índices que llamamos de suficiencia sanitaria, que nos servían un poco para hacer el seguimiento de cómo los países estaban, sobre todo España, ¿no? Porque era para el que más información podíamos recoger, cómo los países estaban absorbiendo esa pandemia desde el punto de vista de la capacidad sanitaria, ¿no? De la capacidad de los hospitales, de la cantidad de médicos, etcétera, ¿no? Entonces, y también todo desde el punto de vista de indicadores para que fuese comparable entre distintos países, distintas comunidades dentro de España, que son las distintas regiones, y que fuese comprensible también para toda la población, ¿no? Porque estábamos en un momento en el que había mucha información y a la vez mucha desinformación. Entonces, los datos que teníamos, pues lo que ponemos aquí, los casos diagnosticados,
las muertes y luego los casos que se recuperaban, pero llegó un momento que esto tampoco se tenía y creo que empezamos a estimarlo porque cada vez, bueno, digamos que uno de los grandes problemas que tuvimos en la pandemia es que todo lo que es la transmisión y el guardado de los datos no fue claro y no fue homogéneo y esto fue evidentemente perjudicando las estimaciones. Los datos que sacábamos, los sacábamos de centros como, por ejemplo, el de la Universidad Johns Hopkins y del Ministerio de Salud de España. Bueno, esto es un poco lo que he dicho, que simplemente es que queríamos centrarnos en índices e indicadores para que fuese lo más general posible, poder globalizarlo, hacer comparaciones a distintos niveles. Y luego también, como en cada país, en cada región de España, se recogían los datos con protocolos distintos, pues esto también nos permitía un poco homogeneizarlo, ¿no? Y mitigar esos efectos. Entonces, estos son normalmente los datos que se suelen tener. Y lo que nosotros definimos fue el índice de suficiencia sanitaria, que lo definimos de forma acumulada y de forma diaria. Entonces, el acumulado básicamente nos da esa idea de cómo el sistema de salud de un país está absorbiendo la pandemia. Entonces, no es más que va del 0 al 100, ¿no? O del 0 al 1, si no lo multiplicamos por el 100%. Que nos divide el número de casos confirmados totales entre los que se han recuperado o los que han fallecido. Entonces, así dicho, puede sonar un poco frío, pero simplemente las personas recuperadas o las personas fallecidas ya no están causando presión en el sistema de salud. No estamos, o sea, que hay que verlo desde el punto de vista que lo que queríamos medir era cómo el sistema de salud está sufriendo, está absorbiendo esa pandemia, qué presión está recibiendo. Entonces, íbamos acumulando esos casos confirmados o los que se iban recuperando o los que fallecían tristemente, porque estas personas ya no suponían una presión superior al sistema de salud. Entonces, cuanto más bajito fuese este índice, pues peor estaba el país y el sistema de salud afrontando esa situación, y cuanto más se acercase a 100, quería decir que ya lo estaba superando, ¿no? Entonces, como todo estalló en China y empezaron a coger datos antes, pues lo primero que hicimos fue ir recogiendo esos datos de China para tener sobre todo como una referencia, ¿no? Y luego lo fuimos pintando para el resto de países, o no todos los países, pero sí aquellos más afectados, por supuesto España, porque era donde estábamos nosotros. Entonces, bueno, pues sí que se va viendo cómo China es el que primero se va recuperando y como hay otros países, aquí, por ejemplo, como Estados Unidos, que le costó más, y cómo van llegando al 100%, ¿no? Luego también definimos el índice de suficiencia sanitaria a nivel diario, que básicamente lo que hacía era hacer como ese estudio, pero más día a día, ¿no? De pues cuáles son los confirmados que tengo hoy y cuáles son los que se me han solventado hoy, para ver un poco si esto estaba por debajo de 1 era negativo, si estaba por encima de 1 era positivo, entonces para ver un poco cómo se iba equilibrando con el índice de suficiencia sanitaria acumulado. También para ver cómo se relacionaba esto con la capacidad de camas que había tanto en las UCIs, ¿no? Como en emergencias, como en los hospitales en general, definimos otros 2 ratios, que era pues, el ratio de cobertura potencial de los hospitales y también de la UCI, ¿no? Para tener un poco con esos 4 índices, ver cómo iban evolucionando los países y dónde podría hacer más falta apoyo o menos, ¿no? Porque hubo ciertas zonas en España donde hubo que crear más camas en las UCI, más huecos, porque no había, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo es ese equilibrio entre el índice de suficiencia sanitaria acumulado, ¿no? Ya vemos cómo según va avanzando el tiempo, pues va alcanzando ese 100, y el diario, que siempre que sea por debajo de 1 es negativo y cuando sea por encima de 1 es positivo. Entonces, lo que nosotros vamos buscando es que tome valores por encima de 1 de manera sostenida, ¿no? Y relacionando tanto esta cobertura potencial que hemos dicho de número de camas que tienen los hospitales con esta suficiencia sanitaria, también describimos esta cuadrícula, ¿no? Donde vemos que aquí vemos las distintas regiones, ¿no? Que se llaman comunidades autónomas en España. Vemos que arriba a la derecha tenemos aquellos sitios que están absorbiendo muy bien esa presión de la pandemia y los hospitales están preparados. Luego, en la esquina inferior izquierda tenemos aquellas comunidades con una infradotación sanitaria, es decir, que ni hay suficiente capacidad en los hospitales con respecto a camas para absorberlo, ni hay suficiente personal sanitario también para tratarlo, ¿no?
Y luego en la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha, pues veríamos cuando hay como un desequilibrio entre esa suficiencia sanitaria y esa cobertura potencial, ¿no? Entonces vemos que en la cuadrícula inferior derecha, pues tendríamos 4 comunidades que son Andalucía, Galicia, Extremadura y Navarra, que vemos que tienen una suficiencia sanitaria alta, pero una cobertura potencial baja. Es decir, que están saliendo como pueden, pero esos hospitales, ¿no? Esas camas de hospitales están realmente ya colapsadas, ¿no? Entonces, pues habrán creado nuevos hospitales o habrá más visitas de médicos a domicilio, pero sabemos que habría que reforzar esa parte, ¿no? Y bueno, estos informes nosotros los íbamos haciendo como podíamos y cuando luego vimos que empezaron a ser útiles y el gobierno los empezó a utilizar. Entonces, bueno, aquí tenemos en pantalla, ¿no? Porque estamos orgullosos de nuestro pequeño granito de arena, que fue un estudio realmente, o sea, fue sencillo, conceptualmente no son cosas complejas, pero bueno, sí que llegó a servir como ayuda y esto nos alegra, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco todo. Espero no haberme pasado mucho tiempo y nada, muchísimas gracias. Y si tenéis dudas o lo que sea, pues aquí estamos. Muchas gracias, doctora Carmen, doctor Víctor, muchas gracias. Ahora sí pasamos al tiempo de preguntas. No sé si alguien tenga algún comentario, duda, algo que quiera platicar con los doctores. Igual están los correos que acaba de subir el doctor Víctor al chat, tanto de la doctora Carmen como de Víctor, para si alguien quiere consultarlo directamente por correo. Bien, hola, ¿qué tal? Si quieren, yo comento algo. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues pues yo estoy así como sorprendido por tanta información en tan poquito tiempo. Yo creo que también esa es como la impresión de acá de los colegas. Y creo que pues lo que han hecho Carmen y Víctor es bastante destacable. Diferentes aplicaciones del machine learning, de la inteligencia artificial en el ámbito médico. Y como todo, ¿no? Siempre pues nos encontramos con algunos retos, ¿no? Ahí vimos que ustedes aplicaron algunas técnicas, a lo mejor no vimos tan a fondo, qué tipo de datos utilizaron, cómo fueron ese reto para poder procesar los datos, ¿no? Por ahí, me gustó mucho este predictor de recuperación en las fracturas, se ve muy dinámico, pero como cuáles son los retos en términos de tener los datos, a lo mejor en un archivo médico, poder procesarlos, ¿no? Para poder meterlos a una especie ahí como de contenedor estructurado, ¿no? Y cuáles fueron como esas complicaciones a las que se enfrentaron para poder como ligar la parte de la recopilación de datos y finalmente poderlos meter a un modelo de machine learning que tuviera ciertos resultados, ¿no? Porque también luego nos encontramos con que pues están los algoritmos, pero pues luego no resulta lo que uno quiere, ¿no? No son precisos, no dan el resultado que uno espera, ¿no? Y aparte, pues es de destacar que pues lo están aplicando, que es que son proyectos que se están aplicando y bueno, pues al margen de lo que nos puedan comentar, a mí me gustaría pues felicitarlos por esta presentación y por todo lo que nos han platicado. Gracias. Muchas gracias. Pues si quieres empiezo yo, Víctor, y luego... Sí. Vale, pues muchas gracias, David. Sí, bueno, al final queríamos contar distintos proyectos y entonces, claro, no podemos profundizar en ninguno, pero cualquier duda nos preguntáis, nos escribís lo que queráis. Entonces, por mi parte, por ejemplo, el proyecto que hemos hecho de las caderas, todo lo que fue la recopilación de datos, directamente es que cuando nos llegó el proyecto, los médicos nos pasaron un CSV. Entonces, en ese sentido, esa parte fue sencilla, pero luego hubo que hacer una gran limpieza sobre ese CSV, ¿no? Lo que pasa que lo que digo es que esa parte de recopilación de datos era en plan, esto es lo que tenemos, y a partir de ese CSV tenéis que tirar, no tenemos más. Entonces, por nuestra parte sí que hubo un gran trabajo de limpieza, de preguntar, de esta variable no nos cuadra, pero tanto lo de recopilar la información y ponerla todo junto no fue tan problemático, ¿no? En el caso del COVID sí recuerdo muchas pesadillas intentando cuadrar todos esos datos, porque además cada vez cambiaba más y lo recuerdo haciendo códigos
para que leyese un PDF que cada día cambiaba. O sea, que yo lo recuerdo como una pesadilla realmente. Y el proyecto, uno de los que no hemos contado, que se llama TTRV, pues ese también, por ejemplo, nos ha dado muchos problemas de recolección de datos, porque supuestamente iban los pacientes cada 6 meses a pasar revisión con los médicos y, bueno, pues quien dice cada 6 meses dice que cada uno iba cuando quería. Y también hay veces un poco que yo siento que no, nos falta como trabajar más en conjunto porque, o sea, yo sé perfectamente que no que hay mucho conocimiento médico que no tengo por no decir ninguno. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos en la parte de las caderas lo de esa parte de explicatividad, claro, nosotros cambiamos variables, en plan, pues si no hubiese tenido úlceras por presión y no entendían los médicos, no, eso no lo puedo cambiar. Y yo, no sabía. Entonces, como que yo entiendo que me tienes que dar información, pero los médicos a veces siento que no entienden que hay parte que los tienen que decir ellos y que nos tienen que explicar ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, estos pacientes que iban a ir a revisión cada 6 meses, resultaba que no iban cada 6 meses, sino que a veces iban cada 3, cada 7, cada 8, y que a veces en vez de hacerse la revisión un único día, iban varias veces y se hacían, pues hoy me saco la sangre, hoy me presioné la tensión, y todo eso supuestamente hacía referencia a lo mismo, y me preguntaban a mí, oye, pero esta tensión, ¿en qué revisión te la pongo? ¿En la 1 o en la 2? Y yo les decía, ¿no entiendes que ese no es mi trabajo? Yo no sé esto, eso lo tenéis que saber vosotros. Entonces ahí pues fue un caos y de hecho todavía estamos esperando que los datos lleguen bien, ¿no? En ese proyecto es como ya tenemos una versión, pero a ver si los datos llegan en algún momento bien. Entonces eso de verdad muchas veces es una pesadilla porque como los médicos no son conscientes también de la importancia de los datos, ¿no? Al igual que quizá yo no soy consciente de la molestia que puede ser preguntarle a un anciano que acaba de romperse la cadera a su nivel de demencia, ¿no? Eso yo tampoco soy consciente. Pero eso sí que es claramente pues un palo, ¿no? Que nos ponen entre las piernas y sí es un problema. Y la Recojo el aplicación. testigo. Perdón. ¿Quieres comentar algo? No, no, estoy escuchando, está muy interesante lo que comentan, ¿no? Adelante. Perfecto, pues voy a recoger el testigo de Carmen, empezando con el COVID, porque yo también lo recuerdo como un infierno absoluto en el que no dormíamos, esencialmente. O sea, al principio yo recuerdo estar conectado a las 7 de la mañana y desconectarme a las 3 o las 4 de la mañana para recoger los datos la primera vez que los publicaba la John Hopkins. O sea, fue un dolor. Y luego lo que ha dicho Carmen, cada vez los cambiaban de una forma porque iban cambiando, ajustando formatos, sobre todo aquí en España. Luego nos recortaron información a mitad de la recogida. De pronto había cosas que no publicaban y ya no podíamos hacer los informes diarios. Ya, bueno, aquello fue un infierno. Eso sí, no he hablado más con Carmen y con otros 2 compañeros en mi vida que durante el COVID, porque nos pasamos literalmente desde las 7 de la mañana conectados los unos a los otros, porque claro, cada uno estaba en su casa, recluido. Fue, vamos, divertidísimo, pero un infierno. Y en cuanto al más complejo de largo, que es VR Cardio, es que ahí, o sea, ahí trabajábamos con hospitales directamente, recogiendo CTs, recogiendo tags que vienen en su formato, se guardaban en RAW en un blog de Azure. Luego recogíamos también que nos pasaba otro hospital distinto informes que se guardaban directamente en los PDFs, o sea, escaneados, porque esos iban a mano, por supuesto, y los electros, que también era una imagen de un PDF que luego hubo que diseñar un sistema para extraer, como un OCR para texto, pues hubo que diseñar un sistema para extraer el electro del papel y pasarlo a... ¿Vale? Luego, por otro lado, nosotros recogíamos las señales de los torsos. Primero empezamos con nosotros mismos y luego íbamos a pacientes. O sea, pacientes que habían intervenido o iban a intervenir de una arritmia, nosotros íbamos a ponerles el chaleco y recoger los datos. Y eso nos lo traíamos en un pendrive y nos lo guardábamos también en otro blog de Azure y luego, por supuesto, todo el pipeline que iba para tratar todos los datos y resolver. Y los datos de los mapas de los corazones. Para eso trabajamos directamente con Carto, que es Johnson & Johnson,
Es una de las 2 empresas que tiene los mejores navegadores cardíacos del mundo. Uno es Carto y el otro es Navex. Y Carto lo tiene Johnson & Johnson, nosotros trabajamos con Johnson & Johnson. Y por supuesto estaban en su formato que hubo que estudiarse para extraer la información que nosotros necesitábamos simplificada, ponerla en una base de datos no estructurada y poder entrenar los modelos con eso, sobre todo para el de la localización de la arritmia. O sea, fue increíble. Ahí había ingenieros, en realidad todos éramos ingenieros ahí porque todos hacíamos de todo, pero de verdad, desde la parte de infraestructuras, eso fue muy, muy, muy complejo de gestionar. Y luego también establecer los pipelines para entrenar los modelos, pues lo mismo. Muy, muy, muy difícil. O sea, solo puedo decir que muy difícil y respetar la ley de protección de datos española en ese momento también era muy difícil, porque había un momento del proceso que no podías evitar que tú tenías un CD, un tag encima de tu mesa. O sea, y eso ya aquí es ilegal. Entonces, claro, pero era inevitable. Ese proceso de lo cojo de allí y me lo llevo a otro sitio, aquí no se puede acceder a los datos de hospitales directamente. La red la tienen súper cerrada. Entonces, la forma en la que te comparten los datos es así, te lo guardo aquí y te lo llevas. Y tú, pero este proceso hasta que yo lo guardo en mi equipo está, vivimos en un limbo de la legalidad, porque o sea, se supone que no se puede hacer, pero tampoco hay otra forma de hacerlo. Entonces, pues increíblemente complejo. Y ahí ya no hablamos, lo que ha comentado Carmen, de faltantes, datos que no entendíamos. Por supuesto, nosotros literalmente teníamos contratado a un electrofisiólogo, a una electrofisióloga en concreto, estaba fichada en el equipo porque si no era imposible entender nada. O sea, ya no era que nos reuniéramos con los médicos, que nos reuníamos. Tuvimos que fichar directamente a una sanitaria especialista en electrofisiología para poder entender un poco qué estábamos haciendo. Wow, sorprendente, bastantes retos. Y ahorita con la nueva legislación europea que tiene de inteligencia artificial, entonces sí han tenido muchas limitantes para poder acceder a datos y poder explotarlos, me imagino. Pues aquí ahora mismo, Carmen, no sé tú qué opinas, pero yo creo que estamos más o menos igual. O sea, no es mucho más limitante Ah, que antes. a ver, yo creo que lo que pasa es que está la ley y no lleva tanto tiempo y lo que yo siento es que todavía no somos conscientes de todo lo que implica esta ley, porque nos hemos visto, o sea, nos hemos visto a nosotros mismos un poco cogiendo datos y pensando, pero estos datos están en abierto o los puedo coger, no los puedo coger, esto, ¿sabes? Y entonces como que siento que la ley está ahí, pero todavía no se está súper aplicando, no está como tan clara entre la sociedad. Y entonces yo creo que a lo mejor estamos incurriendo en alguna ilegalidad sin querer, ¿no? Es decir, me descargué estos datos y los usé para esto y realmente no podía, ¿no? Porque no, como que la gente no tiene tan claro, ¿no? O sea, si hay unos datos, por ejemplo, que el tema de los datos abiertos, que haya unos datos que sean accesibles en Internet para todo el mundo, quiere decir que están en abierto, tengo que ponerle yo algún tipo de licencia, tengo que aclarar algo, entonces siento que sí que va a tener un impacto y esa es la idea, ¿no? de la ley y que está para bien, pero siento que todavía no ha llegado. Sí, Ok, y sí. añadiendo un poco a eso, claro, los juristas que se están preparando para eso todavía no existen casi. O sea, todavía no tenemos un experto al que consultar, al menos en nuestra universidad, que yo sepa, todavía no hay. O sea, no hay una referencia. Sí que hay gente que sabe. Todos intentamos informarnos en mayor o menor medida, pero al final van a ser las carreras judiciales, las de derecho, los que de verdad sepan especialmente derecho de inteligencia artificial. Digamos que se cierra una puerta y se abre una ventana, ¿no? O sea, hay muchos trabajos que se están un poco limitando por las automatizaciones, pero hay otros porque esto hay que mantenerlo, esto tiene que llevar responsabilidades y tiene que haber sobre todo gente que sepa qué responsabilidades tiene que llevar cada quien. Que eso, aunque está la ley, yo creo que no está claro todavía. Porque ahora mismo lo que yo entiendo es que toda la cadena de producción de un modelo de inteligencia artificial es responsable de su final en mayor o menor medida. Pero si tú lo has diseñado, eres responsable seguro, aunque la empresa te diga que no, que esa es una de las discusiones que hemos tenido muchas veces con ciertas empresas.
Genial, genial. Pero entonces puede tener repercusiones a futuro, ¿no? Sí, sí, y Sí. vamos, lo que ha dicho Carmen, y a presente no, porque todavía estamos un poco colocándonos, pero Sí. seguramente nos coloque a la cola del desarrollo, sin duda, de inteligencia artificial frente a Estados Unidos o China, que ya lo estábamos. Pero a costa de unas garantías que, en mi opinión, son necesarias. Luego ya cada uno que opine lo que quiera, pero es verdad que limitan porque es así. Sí, es que yo creo que hasta que quede un poco claro, llegará un momento que se tengan que parar las cosas un poco, ¿no? Porque para que, o sea, necesitaremos auditores de modelos, ¿no? Y esos auditores de modelos, en principio, claro, por un lado tendrán que ser personas que sepan derecho, que sepan de leyes, pero por otro lado tienen que saber de modelos. Entonces, tenemos ya esos perfiles. ¿O cómo va a ser? Entonces, por eso creo que todavía falta un poco para que empecemos a notar claramente, pues, aquí ya viene esta persona y lo controla, ¿no? Pero sí creo que tendrá un impacto. Sí. Sin duda. Igual nosotros yo siento que lo que hacemos es, por ejemplo, todo lo que es nuestra investigación siempre está colgada en GitHub, entonces ahí siempre hay transparencia. Y cuando trabajamos con empresas, pues todos los códigos se los mandamos, es decir, nosotros no tenemos... de manera que si en algún momento incurrimos en algún tipo de ilegalidad o algo no está bien hecho, pues siento que lo vamos a poder detectar o por lo menos no estamos ocultando información, ¿no? Bien, bien, pues bastante interesante. Muchas felicidades por la presentación, Carmen, Víctor, y yo creo que también me aclararon dudas en el sentido de saber cómo utilizar la inteligencia artificial, porque acá en México comenzamos, ¿no? Estamos en pañales todavía, yo creo que en el avance de la inteligencia artificial, y tenemos que pensar justo, qué vamos a hacer con esos datos y con esos algoritmos y cómo los vamos a usar de forma ética. Pero los 4 casos que nos han presentado, pues han sido bastante interesantes. Felicidades por la presentación y gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, David, por tu comentario. Tenemos una pregunta en el chat de Edgar Baruch. Nos dice, ¿qué tipo de datos médicos son más útiles para entrenar modelos de machine learning sin comprometer la privacidad de los pacientes? ¿Cómo se puede garantizar la equidad en los algoritmos cuando los datos reflejan sesgos estructurales del sistema de salud? ¿Qué ventajas y riesgos existen al usar machine learning en diagnósticos tempranos frente a los métodos tradicionales? ¿Qué limitaciones éticas y legales enfrentan los proyectos de salud basados en inteligencia artificial en América Latina? ¿Y cómo se puede fomentar la colaboración entre especialistas en salud y científicos de datos para mejorar los resultados? Muchas Wow, muchas preguntas. preguntas. Carmen, yo tengo alguna medio clara, ¿vale? Venga, pues empieza tú y luego sigo yo. Sí, es que como todas depende, pues la tengo medio Sí, clara. todas. Sobre todo la de cómo garantizar la equidad. Cuando los datos reflejan sesgos. Los datos siempre reflejan sesgos. O sea, queramos o no, vivimos en un mundo generalmente, al menos en el lado del charco que a mí me toca, es un mundo que es machista, es homófobo, eso es así, más o menos medida, pero lo es. Y sobre todo los datos históricos, racista también. Entonces, eso siempre va a estar presente. Por eso, por suerte, se ha desarrollado ya, yo creo que un background muy importante de Explainable Artificial Intelligence, Explainable Machine Learning, Interpretable Machine Learning, que tiene muchísimas técnicas para detectar todo esto y se está investigando muchísimo en la ética y justicia sobre modelos de inteligencia artificial. Entonces, básicamente, de forma muy resumida, es conocer esas técnicas y poder emplearlas. Aparte de conocer también la jurisprudencia que toque y el entorno, sobre todo en el que estás. Es decir, no ponerte una venda delante de los ojos diciendo, no, pero estos datos están estupendos porque aquí no he guardado si es hombre o mujer. Y tú, ya, pero eso se refleja en el resto de las covariables presentes, seguro. Entonces, una aproximación mucho más inteligente suele ser deja esa variable, analiza el impacto y corrige después. Entonces, eso puede ser uno de los métodos. En cuanto a las ventajas y riesgos, pues el riesgo es el de siempre, que te equivoques en algo. Ahí ya entraríamos en el detalle de los tipos de errores, ¿verdad? Que tenemos un contraste de hipótesis, de qué me importa más, qué me importa menos. Si el riesgo es que te voy a hacer una prueba de más, pues es bajo. Si el riesgo es que te vas a morir, pues es muy alto. Pero eso es en cualquier técnica, por supuesto, y como en todos, o sea, si los bancos
son los primeros que generan modelos. O sea, la mayoría de los bancos construyen el mock-up, el esqueleto del modelo antes de tener los datos. O sea, ellos ya saben qué variables van a usar, cuáles van a ser los valores esperados, cuáles son más o menos importantes. Pues en sanidad esto es por millones lo que hay que saber. O sea, ya tienes que tener una idea de qué está pasando. Ese conocimiento del dominio, que comentaba algo antes Carmen, de hablar con los médicos, eso es fundamental. Tú tienes que saber, tienes que estar seguro. Y no va a haber nunca suficientes pruebas. Pero ya hay muchos modelos que han demostrado que funcionan, sobre todo detecciones tempranas del cáncer, con computer vision, con análisis de microscopía. Las redes neuronales profundas ahí funcionan muy bien y predicen mejor un posible cáncer que un humano, que un radiólogo en este caso. Lo predicen mucho antes. Bueno, pues eso es una gran ventaja. Luego, ¿qué más hay aquí? Mira, ¿cómo se puede fomentar la colaboración entre especialistas de salud y científicos de datos? Pues lo ideal sería que en esta charla hubiera médicos, por ejemplo. Entonces, y que en sus charlas fuéramos nosotros. Que claro, cuando hablas de biociencias, en general eso pasa. O sea, yo cuando estaba en este proyecto de VR Cardio, yo fui a un simposio médico donde se hablaba de arritmias, no me enteraba yo absolutamente de nada, eso es así, pero luego en el café hablas con médicos y dices, pues hago esto, pues hago lo otro, pues podría esta aproximación, la otra, y te descubren cosas y tú les descubres cosas a ellos. Y luego la verdad es que del resto, Carmen, te leo alguna en alto para ver si tú sabes contestar, que es, ¿qué tipo de datos médicos son más útiles para entrenar modelos sin comprometer la privacidad de los pacientes? A mí eso me resulta difícil de contestar ahora mismo. Sí. Yo no sabría decir cuál, porque, claro, aquí tendrías que hacer un análisis, no recuerdo cómo se llama el análisis esto, pero esto es muy de ciberseguridad, de ver con cuántas variables puedes llegar a un individuo en específico. Y ahí hay unos niveles que tú puedes soportar o no, depende de la legislación. Moralmente tú puedes pensar una cosa u otra. Yo soy partidario de que me da igual quién seas y cómo pueda llegar hasta ti. Si me vale para que el modelo vaya mejor, dámelo. Pero no sé hasta qué punto puede impactar esto en problemas de privacidad. Sí. Si no recuerdo mal, porque yo me hice un curso de ética e inteligencia artificial de la Universidad de Helsinki y hablaba un poco de la ley europea. Y si no recuerdo mal, como que decía que esta ley iba a establecer que cada individuo iba a determinar lo que consideraba que quería que se podía compartir o no con respecto a sus datos, y eran sus datos de todo, ¿no? Pues a lo mejor a mí no me importa que me hagan una analítica de sangre y que mis datos se utilicen para modelos, pero a lo mejor otra persona sí, que dice yo no quiero que se comparta nada de lo mío. Entonces, yo creo que ahí, por ahora, ya los propios médicos, o sea, los propios médicos siempre han hecho estudios, ¿no? Con modelos más sencillos o sin modelos, pero hacen estudios y tienen una recopilación de datos, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé cómo sea aquí, pero en España a lo mejor si vas con el colesterol alto al médico, te pide 2 o 3 datos y te hace un estudio y te dice, tu probabilidad de que te dé un infarto es alta, es baja. Pues vamos, me juego lo que sea, que eso es una regresión logística bien sencillita con edad, peso, fuma, no fuma, o sea, quiero decirte que los médicos ya hacen estudios, ¿no? Más, pues depende de los conocimientos a nivel analítico que tengan, pero hacen sus estudios y ellos siempre han tenido que preocuparse por esa parte de privacidad. Yo siento que en los proyectos que hemos hecho nosotros, siempre firmamos esa parte de confidencialidad y nosotros nunca sabemos quién es el paciente, solo tenemos acceso a las variables que los médicos han medido, ¿no? Entonces, yo siento que ya esos médicos, cuando recogen esa información, cuando esos pacientes son informados de que se va a recoger esa información, tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad y de qué datos van a utilizar, ¿no? Entonces, ahí como que creo que realmente como las personas que están involucradas tienen que aceptar las condiciones, pues ellos pueden decidir si eso viola su privacidad o no, ¿no? Luego, en la parte que has hecho en la pregunta de como qué datos pueden ser más o menos útiles para un modelo de Machine Learning, bueno, es que mi opinión es que no, y bueno, creo que la de Néstor también es que no es que tú digas tengo estos datos, voy a hacer un modelo de Machine Learning, no, ¿qué problema tienes? No es te doy unos datos y a ver qué sacas, es dime qué problema tienes y en función de eso vamos a coger los datos que nos puedan interesar, ¿no? Y vamos a ver a qué llegamos.
¿no? Y luego, para fomentar como ese intercambio entre médicos o esa colaboración entre médicos o sector salud, ¿no? Porque pues, hay muchos pues, fisios, enfermeros, todos sirven, ¿no? Todos tienen información. Entre como el ámbito salud y nosotros, yo creo que lo primero es tener claro y como que ese mensaje llegue directo, que en ningún momento se va a pretender sustituir a la persona humana, ¿no? Porque no, una máquina nunca, o sea, no va a ser que yo tenga algún problema de salud y sea la máquina quien me lo resuelva, no, ese nunca va a ser la intención, siento que por parte de nuestra comunidad nunca va a ser esa intención, sino como intentar ayudar en lo que se pueda, ¿no? Al igual que o sea, la lavadora lo vemos como algo bueno porque nos ayuda a lavar de forma más rápida, ¿no? Pero pues tú tienes cierto control, pues tiene que ser parecido, tiene que ser que le dé una ayuda al médico, ¿no? Por ejemplo, para un médico es muy difícil analizar muchísima información, para un médico y para cualquier persona, porque nuestro cerebro no está para eso, ¿no? Pero eso los ordenadores lo hacen con mucha facilidad, ¿no? Los laptops lo hacen con mucha facilidad. Entonces, es un poco intentar mostrarles que lo que podemos hacer es colaborar juntos para llegar a una medicina mejor y a mayor información y a mayor prevención, pero que en ningún momento se les va a sustituir porque yo me siento con más confianza si la persona que decide el tratamiento final o el diagnóstico final es un ser humano, ¿no? No es una máquina. Entonces, pues yo creo que intentando mostrarle, pues eso, lo que dice Víctor, que hubiesen venido a charlas de este tipo o ir nosotros a charlas de su tipo, mostrarles ejemplos en abiertos que digan, oye, mira, pues mira, hemos hecho esto y puede ayudar de tal manera para que se vea que realmente los unos nos podemos alimentar de los otros y que podemos llegar a cosas mejores, ¿no? Como también no sé cuándo, creo que fue en una charla que también dimos Víctor y yo, un poco de temas parecidos, que, que decían que una cosa que podía ayudar mucho a los médicos era que, como tienen que registrarlo todo cuando vas a consulta, ¿no? Enfermeros y tal, tienen que registrar mucha información, eso al final les hace que no puedan estar tan presentes en atender cómo está el paciente, en mirarle, en ver sus expresiones. Pues fíjate que algo tan sencillo como que se vaya transcribiendo lo que están hablando ambos le ayudaría mucho y en ningún momento hace peligrar el trabajo de ninguno. Simplemente es un apoyo para que el médico pueda centrarse en lo que es realmente importante, que es esa calidad humana, ¿no? Y esa transmisión de sensaciones y de cómo está el paciente, no que esté todo el rato taca, 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 taca en los lados escribiendo. Y en general, porque hay muchas preguntas de ética y legalidad en las que somos de todo menos expertos, yo diría que en ese caso, por las problemáticas que me he encontrado yo en distintos proyectos, es saber quién tiene acceso a los datos y sobre todo para qué se están utilizando después. O sea, para mí es como donar tu cuerpo a la ciencia. Lo donas a ojos cerrados a priori porque te vas a morir y te da igual, pero en este caso, si donas tus datos para algo específico, no debería salirse de ese ámbito, porque al final siempre corremos el riesgo de que un ente superior al que le has donado tus datos los acabe vendiendo, regalando o acabe comerciando con ellos. Y creo que ese es el peligro. Que acaben tus datos en una aseguradora médica porque el hospital donde tú los has cedido tiene, no sé, capital privado inversor y entonces los datos que das ahí y tal, y tú vas a pedir un crédito, o sea, un seguro médico y no te lo conceden porque tiene unos datos tuyos que tú no has dado y que hacen que tengas ese problema, ¿no? De no poder conseguir un seguro médico. Y ahí ya se están vulnerando derechos quizá, pero creo que es un tema excesivamente complejo y del que ni Carmen ni yo tenemos ni idea a nivel profundo. Entonces, nos pilla muy lejos poder contestar al resto de preguntas, creo. Sí, sí, y luego sobre lo que has dicho de saber si estás incurriendo en sesgos o no, también lo que has dicho Víctor. Bueno, primero tienes que saber cuál es, por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad que tiene más incidencia en hombres que en mujeres o que tiene más incidencias en personas de raza asiática, por ejemplo, pues ahí no podemos ver que esa variable me está dando un sesgo, ¿no? Perdona, es que si esta enfermedad afecta más a hombres que a mujeres, pues tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora bien, si da igual que seas hombre o mujer, pues tengo que asegurarme que, vale, esa variable está ahí, pero yo tengo que ver qué impacto tiene en mi modelo, ¿no? Es un poco como el ejemplo típico de, pues voy a
voy a pedir una hipoteca en el banco y me dicen que no me la dan. Le pregunto, ¿por qué no me la dan? Y me dicen, pues porque eres mujer o porque eres hombre. Pues eso no me lo puedes decir, porque son cosas que yo no puedo cambiar, claramente hay un sesgo, ¿no? O porque eres, yo qué sé, eres peruano. Pues eso no me lo puedes decir, porque yo nací peruano y qué culpa tengo yo. Es decir, o sea, vamos a ver, tendrás que mirar mis ingresos económicos, eso es lo que tendrás que valorar. Pues en el mundo médico es lo mismo. Si la variable claramente es importante porque se ha registrado que, por ejemplo, la raza asiática está más asociada a este tipo de enfermedad, pues evidentemente eso tiene que quedar claro en el modelo. Pero si vemos que variables que son puro sesgo, que están incurriendo en algún tipo de discriminación, tienen importancia en mi modelo, pues yo tengo que ser capaz de, uno, darme cuenta, ¿no? Para eso hay que intentar priorizar modelos que sean explicables, que yo sepa entender, que sepa cómo se están comportando, ¿no? Si no, pues estas técnicas de Explainable Machine Learning, y ser capaz, pues eso, de ver cómo me está afectando cada variable y si mi modelo me está llevando a ese tipo de discriminación para corregirlo, ¿no? Porque es lo que ha dicho Víctor, pues vivimos en una sociedad en la que evidentemente tenemos sesgos y los datos que recogemos no muestran otra cosa que lo que es la sociedad. Entonces, si en una sociedad tenemos sesgo, porque al final es difícil, ¿no? Y hemos crecido de una manera, los datos van a reflejar eso, no queda otra. Entonces, nosotros tenemos que intentar que luego los modelos no sigan perpetuando esos sesgos. Y luego, ya creo que con esto acabamos, algo que Carmen tenga un pie siguiente, porque claro, ahora que has comentado esto de, por ejemplo, hay una variable que me dice que es asiático o cualquier otra cosa, siempre tenemos que ir más allá, porque igual esa variable, esa en concreto cualquier otra que indica que es de la categoría A, nos está indicando otra condición, en este caso socioeconómica, que no somos capaces de ver. Por ejemplo, hace 100 años, 50 años, de hecho hay datasets famosos de predicción de salario que indicaban la etnia, ponía raza antes. Y era, no, es que como eres negro, pues vas a cobrar menos. Y tú, no. Por la condición socioeconómica que tienen actualmente las personas de raza negra, raza no, etnia afroamericana, pues eso, del continente africano o de cualquier otro sitio, resulta que aquí se nos está discriminando de esta forma, no podemos acceder a ciertos puestos porque tal, o sea, que muchas veces va mucho más allá y esa es la parte analítica profunda donde no hay modelos, no hay, pues eso, matemáticas avanzadas, hay sentido común y una gran pasión en este caso por la analítica de datos real, que nunca jamás está desconectada del problema y el contexto. Entonces, eso es una parte muy importante sobre la que incidir a la hora de considerar estos aspectos éticos, legales, impactos de explicabilidad de modelos, interpretación, etcétera. O sea, siempre nos va a hacer falta más gente. Nosotros muchas veces estamos así, como caballos de carreras, viendo, pues tengo este dato, que me dice esto, que no sé qué, y hay que hablar, hay que abrirse al mundo de los sociólogos, los psicólogos, los que de verdad están entendiendo, politólogos, de cómo está funcionando el mundo y por qué esa variable me está diciendo que es importante aquí, es importante allí y de verdad que representa. Que aquí ya nos iríamos al siguiente nivel, que es evaluar qué sistemas de representación estamos utilizando para los datos que tenemos y tal, y acabamos debatiendo sobre si Dios existe o no, porque esto siempre va así. Empezamos a escalar y acabamos en filosofía, que es lo que yo llego a todas las charlas y digo, necesitamos un filósofo que baje las cosas un poco a tierra, porque también se quedan allí muchas veces. Eh, pero sí, hay que abrirse al mundo, que eso responde un poco también a la parte de cómo fomentar la colaboración entre especialistas de salud y científicos. Pues por nuestra parte como técnicos, pues no pensar que los de letras son idiotas, por ejemplo, que eso pasa mucho. Es decir, no, esta gente que está ahí escribe 4 libros y ya tal, pero no sabe sumar. Bueno, pues cuidado, que igual tienen la mente en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y tú necesitas aprovechar eso. Y eso vale para cualquier especialidad. Bueno, pues yo espero que hayamos contestado más o menos a tus preguntas, Erika. No sé si hay alguna más. Parece que ya no. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor y Carmen. Fue increíble, impresionante. Felicitamos mucho todo el esfuerzo que ustedes han realizado y que siguen enfocados en brindar mejoras y
avances en los temas de salud a través del uso de estos procesos de inteligencia. Muchas felicidades y gracias a todos los que nos acompañaron. Los esperamos en los subsecuentes seminarios que van a seguir igual de interesantes y podremos ir explorando nuevas betas. Muchísimas gracias a todos y les manda un fuerte abrazo el doctor Gabriel Purón, coordinador del seminario por parte del CIDE. Gracias, bonita tarde. Gracias a Muchísimas vosotros. Bye. Chao. Chao, Hasta gracias. luego.